Entonces yo quiero decir aquí que si bien es cierto es un acto de degradación de la gestión pública, las cosas que se hicieron en Senasa, yo debo recordar también que los exponentes del sector privado que subsionan el presupuesto nacional y que en un tramo de negociación son favorecidos por la delación, se van para su casa. Yo me siento indignado. Mira el caso de Mimilo Jiménez. Como muchos. Mira el caso de Maxi Montilla. Como muchos. Entonces, yo digo, y ojalá que tú como abogado me expliques, si yo me robo 5,000 millones de pesos y le digo a la Procuraduría, mira, yo te devuelvo 3,000, no me persigan, automáticamente tú como autoridad, tú como Ministerio Público, me estás lavando los 2,000 que tú me dejaste de quitar, que yo me los robé. No, pero mira por parte. Guido Gómez Mazara, bienvenido a este espacio. Has tenido que cargar muy pesado los últimos días, sobre todo de los pocos que sale a dar la cara del Partido Revolucionario Moderno con este escándalo de Senasa y su repercusión en la sociedad dominicana, que se siente lacerada, que se siente traicionada, y que unos fondos que debieron de ir a la seguridad social, a la asistencia médica, entonces se dilapidaron y se robaron, y sobre todo de la figura de quien se trata, de un vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido, Guido Gómez Mazara. Primero, gracias por la invitación. Déjame hacer la primera introducción del punto de vista político. El exdirector de Senasa no es vicepresidente del PRM. Es una persona vinculada a la gestión gubernamental que se desarrolló como coordinador del sector externo del partido. Pero yo sería un irresponsable si vengo aquí a decir que no tiene vínculo con el partido. Sí, porque él contribuyó al éxito electoral de nuestra organización, pero en la jerarquía partidaria no tiene ese nivel. Pero vamos al punto de mayor crispación en la población y las múltiples lecturas que se le dan. Ningún ciudadano que tenga 12 C de sensibilidad y respeto por el manejo decoroso de los fondos públicos y que tenga plena conciencia de cómo el tema de la salud es vital para el país, no debe reaccionar con rabia, ira, molestia e insatisfacción. Los PRMistas, y yo me considero, estamos indignados con eso. Subrayo, indignados. Múltiples factores. El crédito fundamental del éxito electoral que construyó la candidatura de Luis Abinader y el PRM y las fuerzas aliadas era sobre la base de que nosotros vamos a actuar desde el gobierno con un criterio totalmente diferente. Y cuando eso pasa, hay una reacción natural de sectores políticamente descalificados, pero tienen todo el derecho a hacer las críticas, que se frotan las manos bajo la falsa tesis de que todos somos iguales. No, todos no somos iguales. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia respecto al tema de la persecución de la corrupción, tú la puedes leer como tú entiendas. Ahora, en la República Dominicana, desde el año 1963, cuando Juan Bosch, siendo presidente de la República, destituyó, sometió y condenaron a Víctor Gell, su jefe de seguridad, en el país, en los últimos 62 años, nunca había existido un presidente que destituya, investigue, envíe el expediente a la justicia y una sentencia de 18 meses en la cárcel. Lo que ha pasado históricamente es que un presidente en ejercicio evalúa la conducta incorrecta y lo cancela. Y si hay procesos de persecución por malos manejos, es el próximo gobierno que lo hace. Frente a ese acontecimiento, yo debo decir que gente que tiene un sentido de independencia, que nadie le puede asociar militancia partidaria, ha dicho de manera pública que el gesto y la acción del presidente se inscribe dentro del marco de la decencia, de lo correcto. Gente tan crítica como Guillermo Moreno, tan independiente como Roberto Santana, tan distante de las prácticas de militancia partidaria como el pastor Molina. Para darte esos ejemplos. Frente a ese acontecimiento, ¿qué hacer? Yo creo que nosotros tenemos que concentrarnos en restaurar la responsabilidad del SENASA en lo que concierne al auxilio, asistencia, eficiencia y protección
a los sectores vulnerables. Porque el destinatario por excelencia de esos servicios son los sectores más frágiles del país. Yo creo que el presidente hizo un esfuerzo de restaurar ese desmadre de SENASA porque propuso una comisión encabezada por Arismendi Díaz Santana, que debe ser la persona que conoce más sobre el sistema de seguridad social en el país y de una credibilidad ética fuera de discusión. Lo otro, yo nunca me voy a inscribir en la tesis de que la militancia partidaria implica un acto de complicidad. Eso estuvo incorrecto, muy incorrecto y es cuestionable de arriba abajo. No hay forma de justificar eso. Ante esos hechos, creo que es pertinente también ver el otro lado de la moneda. Mira cuál es. En el país hay una propensión a que el fardo de la culpa siempre recaiga sobre litorales político-partidarios. Y eso se hace en el marco de mucha pasión. Ahora, cuando tú ves los actores fundamentales de los acontecimientos que en los últimos 5 años de gestión gubernamental del actual presidente de la República han tenido un impacto procesal, no de denuncia y de destitución, impacto procesal, te darás cuenta que no son personas que pertenecen al hilo de la política. Y no es solo propio del PRM, voy a explicar de otros partidos. Macarrulla, por un tema de su hijo, fue desplazado del Ministerio de la Presidencia. No un político. Intran, Hugo Veras, no un político. El doctor Jacín no es el típico político. Justicia, reconozco que en el caso de la Lotería Nacional, descargado por un tribunal, sí es un militante del PRM de la provincia de Monseñor Noel. Pero ¿y qué pasa, Guido, con los 300 casos que dijo Milagros Ortiz que llevó a la Procuraduría y que no se le han puesto la mano? Mira lo que pasa. Porque entonces, pero mira. Tú estás haciendo referencia a eso, pero ¿dónde están esos 300 sí, que no pero mira están, lo que pasa. Que están llenos de polvo en la Procuraduría? Mira lo que pasa. Y eso profundiza la indignación del ciudadano, incluyéndome a mí. Que la lectura que se hace a la hora de que un juez de detención permanente determina los 10 privados de libertad, los 10, ¿eh? Sí. Claro está. Hay 3 que se fueron a una prisión domiciliaria. Y yo lo quiero decir en tu programa. Eso profundizó mi indignación. Yo hubiese preferido que los 10 tuvieran, los 10 en Las Parras. Pero ¿y cómo se explica eso, Guido? Y para que después, porque dice la procuradora que no hay acuerdo. Entonces, ¿cómo que sin un acuerdo entonces salen ellos premiados con una prisión domiciliaria? Déjame explicarte. Yo también soy abogado. Debo decirte lo siguiente. El modelo de deal se llama common law. El modelo jurídico inglés que prevalece en los Estados Unidos siempre ha hecho de la delación una acción premiada. ¿Qué implica eso? Que la persona procesada entre en un acuerdo con el ente acusador, que en este caso se llama Ministerio Público en la República Dominicana, y para facilitar la persecución del acto corrupto, llega a un entendimiento bajo la tesis de que le reducen la pena. Yo, que reconozco que el marco legal le protege, estoy profundamente en desacuerdo. ¿Tú sabes por qué? Porque la señal a la sociedad de robe, haga una alianza con el Ministerio Público y usted después le va mejor. Yo estoy en desacuerdo con eso. Respeto la normativa, pero estoy en desacuerdo. Ahora, cuando tú dices de los casos... De los 300 casos. De los casos en Procuraduría. Dice Milagro que en Procuraduría. La mejor garantía de que la cabeza del Ministerio Público en los últimos 5 años ha estado en manos de gente no político-partidaria, Miriam Germán, Jenny Berenice. Y abro el paréntesis. ¿Era un político César Pina? Sí. ¿Era un político Abel Rodríguez de Orbe? Sí. Eso es la verdad. ¿Era un político Jean Alain? Sí. ¿Era un político Radamés Jiménez? Sí. Pero yo no me quedo en otro partido. Yo voy a decir mi partido. ¿Era un político Virgilio Bello Rosa? Sí. Sí. Es decir, culturalmente en el país, las cabezas del Ministerio Público siempre han sido activistas políticos. La excepción, la actual coyuntura. Ahora, la otra interpretación que hace la gente, ¿por qué cuando los pobres cometen un error, el peso de la ley es tan duro?
Y esos resquicios propios de la técnica jurídica no lo protegen. Sin embargo, otros colocados en la pirámide social, en instancias de altísimos ingresos económicos, tienen la protección. Ahí se habla del debido proceso. Y yo te quiero decir lo siguiente, porque todo el mundo sabe cuál es mi origen, mis convicciones y las cosas que yo defiendo, sin importar jerarquía oficial. Así como yo me siento indignado por el acto de deslealtad a el compromiso de hacer las cosas del gobierno diferente, yo quiero recordarle a ustedes también que exponentes del sector empresarial parece que no son parte del radar crítico. ¿Por qué? Porque cuando concurre un acontecimiento de esa naturaleza, es una coincidencia entre un actor público, pero uno privado también. Entonces yo quiero decir aquí que si bien es cierto es un acto de degradación de la gestión pública, las cosas que se hicieron en Senasa, yo debo recordar también que los exponentes del sector privado que subsionan el presupuesto nacional y que en un tramo de negociación son favorecidos por la delación, se van para su casa. Yo me siento indignado. Mira el caso de Mimilo Jiménez. Como muchos. Mira el caso de Maxi Montilla. Como muchos. Entonces, yo digo, y ojalá que tú como abogado me expliques, si yo me robo 5,000 millones de pesos y le digo a la Procuraduría, mira, yo te devuelvo 3,000, no me persigan, automáticamente tú como autoridad, tú como Ministerio Público, me estás lavando los 2,000 que tú me dejaste de quitar, que yo me los robé. No, pero mira por parte. Porque ya la acción penal se extingue. No, mira lo que yo creo. Yo creo que desde el punto de vista reputacional, esas negociaciones no gozan del favor ni del respeto de la población. No solo porque no entiende la técnica jurídica. Repito, la delación es en el ámbito de un marco jurídico legal, no justo. Ahora, yo te tengo una propuesta totalmente diferente. El gobierno dominicano, con una cabeza de Ministerio Público Independiente, ha recuperado 6.500 millones de pesos. Yo me quito el sombrero frente a doña Mirna, doña Jenny y el magistrado Camacho. Y el cuerpo de profesionales que lo acompañó. Yo tengo una propuesta. Así como el presidente dijo que de los 2.000 devueltos eran para instalaciones deportivas en todo el país, yo quisiera que lo que se va a recuperar de esos empresarios y de esos políticos que en un contubernio indecente transfirieron fondos públicos en bolsillos privados, hagamos 5 o 6 hospitales en los sectores populares y le pongamos una placa en la parte frontal diciendo: este hospital se construyó como resultado del dinero robado de Senasa por fulano de tal. Estoy de acuerdo. Para que se genere una sanción moral y que en el registro histórico de la sociedad dominicana la señal sea la siguiente. ¿Tú sabes cuál es? Si usted robó, usted no solo va a tener como motivo ser pieza de escarnio público, sino que va a haber una sanción más allá y que sus generaciones futuras lo tengan consciente. Te voy a decir una cosa. Yo en mi oficina tengo una foto de mi esposa, de mis 2 hijas, de mí. Ese acontecimiento tiene que motivar a los servidores públicos a que hagan conciencia de qué le pasa a su familia, a sus hijos, a sus amigos, a sus relacionados, cuando usted se le da una oportunidad mediante un decreto o por un voto popular y usted hace las cosas incorrectas. Tú y yo somos casi de la tercera edad. Es una chance. Pero debo decirte lo siguiente. No me empuje. No. Es una chance. Pero yo tengo la obligación. Tengo 42. No, tú eres un muchachito. Pero yo tengo la responsabilidad de recordarle a las nuevas generaciones cosas en este país. Mira, Balaguer se llenó de sangre las manos. Su gobierno. Y entre las acusaciones de corrupción encontraron un señor que se llamaba Jaime Rodríguez Guzmán, que era director del IAD. Y utilizó el IAD para repartir, pónganle comillas, tierra a campesinos. Y lo que es hoy Bahía de las Águilas, ese acontecimiento, cayó preso, lo desconsideraron. 1. 2. Cuando ganó Antonio Guzmán, Pedro Porrelo Reynoso era ministro de Educación y vendió unos pupitres mal vendidos. 50 años después, no pudo levantar la cabeza. José Michelén murió
No tuvo el coraje ni los pantalones para volver a este país a defenderse. Bien. Víctor Thió, hablo de los gobiernos de mi partido, de mi viejo partido. Fue a Viernes Nacional, se equivocó, preso. Pero además, Sondland, Odebrecht, ¿tú recuerdas? Claro. La gente por el PM, que la gente se le olvidó eso. Y ahora, Calamar, devolución de miles de millones. Jefe de seguridad que hacían negocios con una pastora para hacer jugadas por detrás. Todo eso refleja que la clase política en el país no ha actuado correctamente. Y cuando el 48% de la población no vota por nosotros es porque no llenamos las expectativas. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que hemos militado en los partidos políticos a contracorriente, recibimos de golpe que ya la condición de militante no es importante porque tú te dedicas al partido, a hacer trabajo político. Vienen un grupo de surfistas con la intención de creer que su dinero sustituye el trabajo político. Y los gobiernos y los partidos retribuyen no al que más trabaja, al que más dinero busca. ¿Y cómo comienza el problema? Cuando ese ciudadano que milita en un partido, su partido llega al gobierno y cree que la oportunidad de servirle al país en una posición es para servirse a ellos. Y ahí comienzan las combinaciones y hay todo un código. Esta es tu oportunidad. Comienzan a procurar nuevos amigos y se destapa toda esa miseria humana acumulada en la gente, con características como la siguiente. ¿Y por qué una gente tiene que tener una colección de relojes? Está fuerte. ¿Cuántas muñecas que tiene uno? No una. No, y un reloj de $80,000. ¿Pero qué es eso? Santiago así, un whisky de $100,000. 2. Coño, ¿y qué whisky es ese? 2. Y este afán de helicópteros. Y esta vocación de opulencia. Pero una crítica al sistema financiero dominicano. De eso te iba a preguntar. O sea, ¿cómo es posible ¿dónde están los controles? ¿Dónde están los controles del sistema financiero dominicano? Yo creo que la banca dominicana ha dado manifestaciones de progreso importante, fundamental. Sí. Y es un ente de equilibrio para la economía dominicana. Pero ¿cómo es que? Pero yo deposito $3,000, $4,000 y me fiscalizan hasta el ADN. ¿Y cómo que hay gente que hace transacciones de 100 millones que lo saca cash? ¿Pero qué es eso? La queja general. Bueno, yo recuerdo que yo recibía un dinero vía Bimenca de Estados Unidos de los pagos de YouTube y yo fui a abrir una cuenta en dólares en una institución financiera. Ellos no querían recibir el dinero porque lo fui acumulando en la casa en la pandemia y me aparecí con un dinero. No, yo no lo puedo recibir. Bueno, traiga recibo de todo eso. Se lo llevé, pero aún así me hicieron llenar un montón de formularios y una verificación para eso. Si a ti te depositan 300,000 o 400,000 pesos, al otro día hay un oficial dándote seguimiento. Pero estamos hablando de ahora miles y miles de millones de pesos y no hacen nada. O sea, no tiene una responsabilidad Alejandro Fernández ahí como vigilador de lo que acontece en la banca nacional, en la superintendencia. No, pero más que la persona, es un modelo de fiscalización efectivo. Porque la jurisprudencia que ha existido en el país respecto al tema bancario tiene más de 30 o 40 años. Te recuerdo nombres, sin personalizar. Banco del Comercio. Hay que recordárselo a la gente. ¿O es mentira, amigo? Sí. Bancrédito. Baninter. Banco Peravia. Fíjate, es una cultura de la no fiscalización efectiva. Y frente a eso, yo lo que sí creo es que como sociedad, nosotros tenemos la obligación de revisarnos. ¿Cuáles son los patrones de conducta que estamos dando como señal para que hagamos una especie de ejercicio de introspección y digamos todo, mira, por ahí no es? Esa es la ruta de la disolución. Te lo dice una persona que tiene una responsabilidad gubernamental y que me siento altísimamente indignado porque yo sí sé de primera línea lo que transmite el presidente de la República en sus conversaciones, tanto públicas como privadas, a sus colaboradores fundamentales. Y es el dispositivo de la sentencia del magistrado, juez permanente, atención, que dijo que era un acto de traición y de lealtad al presidente de la República. Bueno, el presidente en una reunión que se dio en el Palacio Nacional esta semana, que yo estuve presente,
junto a varias figuras de los medios de comunicación, él confesó que se sentía traicionado, que sentía que estaba defraudado, que no se sentía bien. ¿El presidente te llegó a expresar algo de esto que tú puedas compartir con esta audiencia? Regularmente lo que yo hablo con el presidente no lo digo en público. Pero yo lo que quiero reiterar es que hay una estandarización de parámetros fundamentales para el desempeño público correcto. Y que la gente sabe, José, que el ejercicio público en este país no es rentable. Y como los precedentes funestos de gente que va al Estado y transfiere fondo público y bolsillo privado, se piensa que eso es lo correcto. Eso no es lo correcto. Te voy a dar datos. Un funcionario público con el ingreso que tiene no puede generar conductas opulentas. Por ejemplo, yo tengo un salario excepcional. ¿Por qué? Porque hay una estandarización de todos los órganos parecidos a Indotel, donde hay un salario bueno. Ahora, yo, Guido Orlando Gómez Mazara, mi historia patrimonial no me permite a mí tener un apartamento en Blicker, una villa en La Romana, un helicóptero. Entonces, hay señales que la capacidad de observación que tiene el ciudadano, porque aquí estamos equivocados. Aquí el que te vende coco en una esquina, o el chofer de un Uber, el que va a la universidad, el intelectual y el académico, tienen capacidad de evaluar y emitir condenas cívicas, pero son condenas como tal. Y yo animo a que mis compañeros de partido hagamos una reflexión sensata, seria, responsable, de lo que implica este estremecimiento de Senasa y evitar a toda costa acontecimientos similares a eso, porque eso podía provocar un modelo de conducta que en otros se desarrolló. Y porque se desarrolló en otros, la gente le votó en contra. Sí. Con relación al sector privado, se menciona a familias que son en este momento pueden ser investigadas o están siendo investigadas, pero hasta cierto punto se protegen de familias que se beneficiaron de manera inescrupulosa ofertando servicios que no ofrecían, donde incluso hasta a los muertos se le estaba facturando. Pero hay una capa social que es intocable. Si es el hijo de Machepa, lo encueran y se lo llevan y hasta lo matan en el camino. Son desarropados, pero cuando son esos ricos que le dieron esos contratos de 67 millones de pesos mensuales, no se desató una alerta de investigar qué fue lo que pasó allí. José, es innegable que hay una especie de ira de clase acumulada en sectores populares diciendo a ellos no, a nosotros sí. Ahora, en los últimos 20 o 25 años, aquí hay gente que ha sido procesada, impensable. Oye, en este país Ramosito Báez cayó preso. Arturo Pillerano cayó preso. Sí. Leonel Almonte cayó preso. ¿Verdad? Y eso pertenecen a franjas exquisitas de la sociedad dominicana. Esa es la verdad. Ahora, lo que nosotros tenemos que generar como gestores públicos es la idea de que usted quiere acumular dinero, váyase al sector privado. Váyase al sector privado, que tiene todo el derecho a hacer las cosas correctamente. Y todo el que pensaba que la militancia, la proximidad con el presidente era una especie de licencia, está equivocado. Porque mira cuáles son las consecuencias y los resultados. ¿Y dónde está, para lo que se preguntan, dónde estaba el DNI, el C5I, el J2? Porque si es para determinar que alguien tiene un amante en una esquina, hay un reporte. Pero para mover todos estos miles de millones de pesos, ¿dónde estaban esas informaciones? No, lo que falló fue el mecanismo de fiscalización efectiva. Déjame darte un dato. Digo, yo no me inmiscuyo en los asuntos de la justicia. Yo tengo acceso a lo que ha salido de manera pública. Pero la CISARRIL le había generado 2 sanciones ya. Porque lo que yo he leído es que se generó hasta un call center paralelo. Entonces, esas cosas hay que sancionarlas con toda la energía y no hay que detenerse en jerarquías sociales, apellidos sonoros. No, no, no. Hay que actuar con todo el peso de la ley y generar, repito, una sanción histórica para que nadie en este país le pase por la cabeza en los próximos 100 años reproducir esa práctica. ¿Tú crees que esto le va a pasar factura al PRM en el 2028?
Si nosotros no somos capaces de devolverle la confianza a la sociedad respecto de que no somos iguales, podría existir una reacción electoral. Pero yo quiero decir aquí que hay mucha gente que anda por la vida creyendo aquello de que mal de mucho consuelo de tonto. No es verdad que no somos iguales. No somos iguales. No somos iguales. Mira, di lo que tú quieras de Luis. ¿Tú conoces un familiar del que le supla al Estado? Que yo sepa, no. Primer ejemplo. Tú sabes perfectamente los familiares de quien han devuelto dinero. Nadie conoce, por ejemplo, en esta administración, en estos últimos 5 años, acontecimientos tan funestos como Sunland, a la gente se le olvida. Odebrecht, a la gente se le olvida. Entonces, yo creo que esos son hechos que están ahí y que hay que recordárselo a la gente, no para justificar inconducta de nosotros. Nadie puede justificar una inconducta. Lo que estamos diciendo es que ese es el comportamiento incorrecto que no podemos bajo ningún concepto reproducir. El partido tiene que hacer una reflexión sensata, responsable, a tono con las expectativas de la sociedad. Esa misma sociedad que nos criticó. Y aceptar con humildad las críticas. Saber distinguir la crítica constructiva de la corrosiva. Escucharlo todo, no molestarnos. Actuar con humildad, con apertura. Nosotros no tenemos el monopolio de la verdad. Lo que no podemos permitir es que otros ejerzan el control absoluto de la indignación. No, la mayoría de los PRMistas estamos indignados con eso. Porque el PRMista es el que va a cualquier compañero de los sectores medios de base del partido iba a recibir los servicios de SENASA. ¿Verdad? Cualquier compañero de clase media en un proceso de operación de cualquier naturaleza necesitaba los servicios de SENASA. Eso es lo que hay que revitalizar. Eso es lo que hay que reconstruir. Y el que se equivoque, oye, el que se equivoque, que todo el peso de la ley le caiga. ¿Qué te parece el hecho de que se haya designado una comisión pro bono para que recupere, como dijo el presidente, hasta el último centavo robado? Yo estoy a favor de recuperar hasta el último centavo robado. Algunos abogados tienen una concepción propia de su ejercicio de que no le cobran al Estado, pero sí una cuantía importante de lo que recupera se deriva a sus bolsillos. Están en su derecho. Hasta ahora, el gobierno dominicano ha recaudado 6.500 millones de pesos. Mi deseo, de nuevo, son 5 o 6 hospitales con una placa diciendo que ese dinero que se construyó, ese hospital es el resultado de lo que se robó fulano de tal, para generar una lesión social. Finalmente, Guido, ¿cómo va el caso del sometimiento a una chica conocida como Casimira, una señora que estuvo compartiendo imágenes tuyas acompañado de otra chica que tú has aclarado que ni siquiera la conoces? ¿Cómo va ese proceso y de otras personalidades? Mira, ¿Y en qué etapa se encuentra? Nosotros decidimos, primero eso, voy a explicar el procedimiento. No es contra una persona, repito. Un actor público no tiene que personalizar, tiene que ir a la raíz del conflicto. En la República Dominicana hay una industria de la extorsión. Industria de la extorsión. Que en el registro público hace 30 o 40 años había gente ultra conocida que su éxito económico era que escuchaba grabaciones telefónicas. Tú sabes a quién yo me refiero. Sí. Ahora, la modernidad y el tiro de un clic ha provocado una transformación en esas prácticas lesivas. El nuevo Código Penal habla de extorsión distorsiva. Ahora, nosotros tenemos 2 objetivos. Desde el punto de vista institucional, primero, generar a partir de la segunda semana de enero una campaña institucional, así como hablamos de la campaña de las mentiras. Yo dije en este programa, y vuelvo lo repito, que en el país 88% de la población tiene acceso al Internet. 10.5 millones de ciudadanos tienen la capacidad de conectarse con un flujo de 62% de la información que sale en las redes es falsa. 70% la reproduce
y 6 veces una mentira transita más rápido que una verdad. Y que sobre esa base, empresarios, atletas, políticos, ciudadanos, son víctimas de esos modelos de extorsión. Y nosotros tenemos documentado, oye, documentado, cheques, operaciones, solicitudes. Te voy a dar un solo dato. Una de las personas imputadas en el caso Senasa fue víctima de una extorsión y giró cheques diciendo, por concepto, extorsión. Ay, Dios. Lo tenemos documentado. Y eso... Y cobraron ese cheque sí, con esa frase. Sí, y se depositó en una cuenta que se usaba para tales fines. Pero nosotros hemos enviado al DICAT, porque la ley lo que hace es que el DICAT certifica primero esas direcciones IP. Correctamente. Y a partir de ahí se formaliza toda acción. Pero repito, esto no es personal. Es combatiendo una industria que en la República Dominicana se ha estacionado y ha encontrado gente sin carácter, blandengues, insignificantes, desprovisto de tino, que han permitido que le manipulen actos de carácter privado o en la gestión pública o de cualquier naturaleza. Y como han sido capaces de entregar ese dinero frente a extorsiones, ese fenómeno se ha diseminado en el país y tiene reconocidos exponentes de la extorsión. Eso, a partir de la segunda semana de enero, el país lo va a conocer. Así es. Bueno, gracias Guido Cierto. por tu tiempo, al público. ¿Qué les pareció esta entrega? ¿Qué opinan sobre las declaraciones de Guido? Por favor, exprésese libremente, sobre todo que ha sido bien sincero, ha sido bien directo y has justamente pues expresado que te sientes también de mal como la población dominicana. Así que gracias, Guido. Gracias. Al público, nos vemos en una próxima entrega. Feliz Navidad. Bye, bye.